delicia eres tú, Señor. Mi deseo. Amén. Eres tú. No sé, me dices si tienes o todavía prosigo. Ay, es al final lo hacemos. Quiero hablar acerca de algo que el Señor ha estado hablando a mi vida, acerca de la importancia de los jueces. Y justo la hermana hablaba de normas, hablaba de situaciones en que tenemos que regirnos a ciertas cosas que la Biblia nos habla, y no ciertas, sino todo lo que Él dice, ¿ya? Pero la historia, la Biblia dice que es sombra y figura. Lo del Antiguo Testamento es sombra y figura para nosotros en el Nuevo Testamento. Entonces todo lo que hay en el Antiguo Testamento era sombra y figura, y nosotros la vivimos, la aplicamos prácticamente, entendemos el propósito del Señor. Hoy Dios ha abierto los sellos, hoy Dios está revelando su palabra, hoy Dios nos está mostrando la importancia de entender estos tiempos finales. Y a través de la historia, hermanos, de la historia bíblica y de la historia de Israel, cuando Israel se levantó, Dios puso sacerdotes, Dios puso a la nación misma, a la nación de Israel, para ejercer el sacerdocio a todo el mundo. Pero esta nación pensó que ellos eran los únicos privilegiados, los únicos que podían agarrar este concepto de bendición, y desdeñaron, discriminaron a otras naciones, tanto que los llamaron perros, inmundos, y no se juntaban con ellos. Pero el propósito de Dios desde un inicio, hermanos, desde el principio, era que Israel sea bendición para todo el mundo. Por eso Dios levantó otras personas para que hagan este trabajo. Y Dios levantó jueces, levantó sacerdotes, sumos sacerdotes que hicieran este trabajo de proclamar el evangelio del Señor. Y hasta que al final nosotros llegamos como iglesia, y es el mismo aspecto, es predicar el evangelio a toda criatura. No puedo agarrarme y tomar como privilegio, aunque es un privilegio, pero un privilegio exclusivo, el evangelio del Señor. Y dentro de todos estos, Dios levantó jueces. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. Sigamos. Pues el Señor tenía compasión de su pueblo que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino se comportaban peor que sus antepasados. Seguían a otros dioses, los servían, les rendían culto. Además se negaban a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. ¿Cuándo surgieron los jueces? En la época de Moisés. Moisés fue el caudillo, caminaban con Moisés. Pero cuando murió Moisés se levantó otro hombre, Josué. Y Josué fue el hombre que los llevó a Canaán, fue el hombre que conquistó Canaán. Y mientras Josué vivía, hermanos, todo Israel andaba en pos de Dios. Pero cuando Josué murió, se estableció una nueva generación, una nueva gente, niños que habían crecido, que no conocían las batallas, que no conocían las guerras. Entonces muere Josué y se acaba un poco, hermanos, se descuida la situación de poder enseñarles, discipularlos a esta nueva generación. Y esta nueva generación no conoce, si sabe de Dios, no conoce de las batallas, no conoce de los sufrimientos, no conoce de los milagros de Dios, porque todos ellos los recibieron por herencia cuando entraron a la tierra prometida. Y cuando entraron a la tierra prometida en Canaán, dice que empezaron a mezclarse con las naciones extranjeras y empezaron a tener relaciones sus hijos con sus hijas. Pero no solamente esto, llegó a tal situación que, hermanos, llegó a ser una inmoralidad total. Entonces dice que el pueblo se estaba desenfrenando, y en su misericordia Dios levantó jueces. 13 jueces en total en la historia bíblica, no elegidos democráticamente, sino Dios reposaba su espíritu, y estos se levantaban como libertadores en este tiempo. Entonces la historia me está diciendo que cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez, y estos jueces se constituyeron como libertadores. La palabra juez es shafat, significa alguien que juzga, alguien que pronuncia una sentencia. Entonces los jueces hacían esa labor. Había problemas, había situaciones críticas, entonces ahí se levantaban los jueces. Pero por sobre todo, hermano, sobre los problemas existentes de la depravación de los hijos de Dios. El juez es alguien que defiende, alguien que es calumniado, acusado, castigado. Es aquel que gobierna y es aquel que litiga, pelea y contiende por defender la causa. Pero para entender mejor y resumir esta situación, hermanos, un juez en término militar es un libertador. Cuando la nación Israel
quedó en una degradación total, hermanos, con los pueblos cananitas, porque dice que la prostitución masculina y femenina abundaba en el templo. La situación de una corrupción total, de generación moral, estaba en boga. Entonces, cuando eso sucedía, Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Y la gente lloraba y clamaba, no conocían a Dios. Ellos tenían que aprender las batallas, las guerras. Entonces, así Dios tuvo que levantar un libertador. El término militar para un juez es un libertador, un guerrero. Un hombre que tenía que poner paz, que tenía que hacer victorias. Como lo que cantábamos, ¿a qué huele un guerrero cuando vuelve de la batalla? Los jueces eran hombres que olían a victoria y llevaban a la victoria a su pueblo. Pero en términos religiosos, en términos de hombres que buscan al Señor, predicaban la ley de Dios. ¿Ya? Si bien los maestros, los sumos sacerdotes enseñaban la ley de Dios, ellos predicaban la ley de Dios. Algo tenía que hacer Dios para restaurar un pueblo que se había degenerado. Y legalmente, hermanos, en las tres áreas que estoy hablando, ponían fin a las disputas, discusiones que había en tiempos de paz y la situación entre el pueblo. Porque había N cosas. Cuando uno lee la historia bíblica, este es un ciclo vicioso, un ciclo donde la gente busca al Señor, cae, busca al Señor, cae, busca al Señor. Y son los tiempos que parece que estamos viviendo, cuando no hay una iglesia definida, una iglesia que se agarre del Señor, sino que va en círculos viciosos, volviendo al Señor, cayendo, volviendo al Señor. Y la situación que estamos pasando es igual, plagada de inmoralidad y cosas semejantes. Y los jueces se levantaban. Ahora, mire, quiero que me entienda bien, porque yo estoy diciendo, hoy Dios está levantando jueces. ¿Cómo? El Antiguo Testamento se está volviendo a cumplir en nuestro tiempo ya hace rato, y yo le voy a explicar por qué. Cuando no había un juez, cuando no había quien liberte a su pueblo, cuando no había quien religiosamente enseñe la ley de Dios o ponga paz en los litigios y peleas, venía la pobreza, la esclavitud, la destrucción, la calamidad y la angustia. Entonces un juez era muy importante en esos tiempos. Leamos Jueces 3:7. Mire, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor, su Dios, y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Acera. La palabra Baal dice en varias partes en Jueces, dice sirvieron a los Baales. Tuvieron que ser de manera plural, porque el pueblo se corrompió y adoró a todo Dios, hermano. Y dice que Baal y Acera, Baal era el dios de la fertilidad, y esta mujer, Acera, era el dios del amor, el dios del sexo. Dice que ambos se unían, y cuando ambos se unían había fertilidad en la tierra, la hierba crecía. Entonces el hombre dejó de buscar a Dios y empezó a buscar a los Baales y a esta mujer que estamos hablando, Acera. Y esta mujer dice que tenía postes, que alguna vez le he explicado que son los falos humanos, adoración al sexo, era terrible. Entonces se dice, estoy hablando un poco de mitología y un poco de historia, que cuando estos dos dioses se unían en el cielo sexualmente, había toda la situación que es de bendición en la tierra. Pero para que la tierra tuviera bendición también, entonces instauró prostitutas sagradas y prostitutos sagrados. La Biblia habla de sodomitas, prostitutos sagrados que las mujeres iban o que los hombres iban. Pero no era como ahora lo conocemos, sino que la gente iba y quería, ¿qué cosa? Tener bendición en su tierra, que sus campos produzcan. Entonces iban y se metían con estas prostitutas sagradas. Pero ¿de quién le estoy hablando? De los hijos del Señor. Hicieron lo malo a los ojos del Señor. Un problema hoy, hermanos, es no discipular a la generación. Nosotros tenemos una generación que me está preocupando a mí un poco. Una generación donde donde están ahí, leo que me están pasando. Más o menos vamos a tener 3 matrimonios en la iglesia, hermanos. Les dije, no iba a explotar. Casi está ahí. Ya les informo quiénes son. ¿Ya? Pero esta generación se me está yendo de esos jóvenes. Cuando vinimos a la iglesia, nosotros fuimos la primera generación que empezamos a sentar. Luego vino esta generación con Vladimir, Cecia. Pero estos jóvenes están ya como jóvenes adultos para casarse. Pero hay otra generación que tenemos, como la de Daniel, los hijos de Israel. Hay otra generación. Y a esa generación tengo que enseñarle a batallar, a pelear. Y hay otra generación todavía que viene de niños, como los hijos de Natita. Hay hijos que están acá. Hay pequeños que están acá. Les debo enseñar a ellos de lo que viene. Por eso el discipulado es fundamental.
Bien acá los maestros les hacen repetir a los niños, ellos están en esa palabra, porque lo que viene es grave. Si nosotros no instruimos a la generación que viene, esta va a ser lo malo ante los ojos de Dios, porque no conoce las batallas, no conoce las guerras. Y este tiempo Dios nos está hablando y preparando para eso. Y dice que se olvidaron del Señor y sirvieron estas imágenes. Un pueblo de Dios, una generación que debería servir. Ahora, ¿dónde estaba el error? En Josué, no sé qué pasó, pero esta generación no conocía al Señor. Dice que inclusive ya no hablaba la lengua hebrea, sino otra lengua, la de Asdod. O sea, olvidaron hasta su lengua. Y es ahí que Dios interviene y levanta jueces. Y estos jueces militarmente ponen libertad, religiosamente les enseñan la ley, predican la palabra del Señor y judicialmente ponen paz en esa región de Israel, porque había disputas, gente que había salido de las cosas del Señor. Pero ahora yo estoy preguntando, ¿por qué Dios necesita levantar jueces hoy día? Porque el juez es alguien que está atento al litigio, a la pelea, me da libertad, me lleva a los senderos. Es alguien que está ahí como un intercesor, alguien que está provocando sentencia. Es alguien que viene a mi vida y me habla. Hoy Dios está levantando nuevamente los jueces, porque algo pasó en la humanidad. Este juez, hermanos, soy yo mismo. Cuando el Espíritu Santo viene, Él me convence de pecado, de juicio, y el juez me habla y me dice, esto está mal. O sea, me dice, me corrige, y el discipulado es fundamental. Mire lo que dice 1 Corintios 6:10. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como hicieron ellos. Entonces necesito jueces. Hoy la conciencia está quedando por los suelos. Esta facultad del Espíritu, hermanos, la conciencia, la intimidad, la comunión, es la facultad del Espíritu, está por los suelos. El enemigo cegó el entendimiento, entonces ya no se entiende, ya no hay conciencia, ya no hay un juez que nos diga que están mal las cosas. El Espíritu Santo no reina sobre muchos y otros han contristado al Espíritu Santo. Entonces, cuando no hay juez, la gente hace lo que bien se les parece, porque no hay quien ponga sentencia, no hay quien juzgue, aunque todos vamos a ser juzgados, pero ellos caminan a su libre albedrío, a su libre libertinaje, perdón. Y es por eso que hoy escuchamos pues casos de violaciones, ancianas, a bebés, a niños, porque ya no hay una conciencia, ya no hay una intimidad con Dios. Y Dios dice que debe levantar nuevamente esto, nuevamente. Entonces, ¿cuándo estos jueces pasan? ¿Cuándo? Esta tarea es del Espíritu Santo exclusivamente. Y esta tarea viene a mi conciencia, mi intimidad, de mi comunión con el Señor, que es la función del Espíritu que Dios me ha dado. Me hace que yo busque a Dios y me quebrante. Cuando yo vengo a la iglesia mal, pues yo no puedo entrar por sus puertas con acción de gracia. Estoy mal, el juez está en mi vida, yo soy el juez. Y cuando el juez está en mi vida, yo entiendo, yo mismo vengo a ser un libertador, a pesar que el libertador supremo es Jesús, pero yo vengo y le digo, la sangre de Cristo tiene perdón. Por favor, Señor, perdóname, quiero entrar a tu lugar, me pongo en paz. Pero cuando pierdo esto, hermanos, es como la iglesia de Corintio. Y la iglesia de Corintio, hermanos, había situaciones de abuso, de autoridad, abuso sexual, abuso, una inmoralidad total, pero hacían la Santa Cena como bien a ellos les placía. Se peleaban. Y por eso Dios dice, cuando alguien haga la Santa Cena, examínese, que el juez intervenga en su vida. Entonces, cuando los jueces ya no estaban, hermanos, venía la pobreza, y la Biblia dice, por causa de eso hay muchos débiles en la iglesia y muchos enfermos. Pero no solamente debía ser en la Santa Cena, sino cada día en nuestras vidas. Debería haber un temor para venir al encuentro del Señor, para que el juez nos hable, nos corrija. Mire lo que dice la palabra. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo. Debe despertar algo en nuestras vidas. Algo debe hablar que yo estoy mal. En cambio, cuando el juez no actúa, viene pobreza, viene problemas, hermanos. Ahora yo le estoy diciendo, el juez soy yo mismo, yo me examino. Ahora, ¿qué me examina? La palabra de Dios. ¿Y qué me ayuda? Su Espíritu Santo. Entonces sigamos leyendo. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por esto hay entre vosotros muchos débiles, enfermos, e incluso varios han muerto. Nosotros tenemos la Santa Cena. Hoy no la tenemos. Hubiera sido lindo anexar ambos mensajes, ¿ya? Pero es que muchos lo habían tenido como rito. Y cuando era rito venían pues cuando querían a la Santa Cena y hacían lo que se les daba la gana. Y alguna vez les dije, en una iglesia X,
he estado yo, y ahí eran todos los domingos Santa Cena. Pero hacían la Santa Cena y después estaban en fiestas los jóvenes. Eso era ponerse en riesgo. La Biblia dice es condenarse a sí mismo, y muchos mueren físicamente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque la falta de respeto había salido de ellos. Su conciencia ya no les hablaba. La intimidad que había ver con Dios ya no existía. Entonces sus conductas no eran pues nada adecuadas delante del Señor. Entonces lo que quiero decir hoy, hermanos, es que esos jueces que Dios levantó, hoy Dios los está levantando para estos tiempos finales. Ahora no lo está levantando por una persona exactamente y un libertador con nombre y apellido, sino te está levantando a ti, y Dios está despertando en ti una conciencia impregnada de su palabra, y una conciencia que cuando estés mal el Espíritu Santo te hable y te diga: está mal, has mentido, esto es incorrecto. Y cuando vengas a la congregación o estás junto a Él y estar en su presencia, caes rendido de rodilla y le dices: gracias, Señor, porque por tu misericordia estoy aquí. Eso hace el trabajo del juez. Pero cuando olvidamos ese trabajo, hermanos, cuando en nuestra vida ya no hay esa situación, entonces ya no hay quien nos hable. Y la Biblia dice que estaban atestados de toda inmoralidad, que ávidos corrían a cosas inmorales, porque ya no había, su conciencia estaba, ¿qué cosa? Cauterizada. Entonces los jueces son parte importante. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que seamos condenados con el mundo. Si yo no me examino, David decía, no, si yo hubiera visto la iniquidad de mi corazón, Señor, no hubiera estado así, por favor muéstrame. E iniquidad es más profundo que el pecado. El pecado es otra cosa, la iniquidad es más grave que el pecado. Cuando Lucero cayó, no cayó por pecado, cayó por iniquidad. La iniquidad es el extremo del pecado. Entonces en algunos la iniquidad se ha sentado, hermanos, aún en la iglesia y en nosotros. El pecado es perdonado por el Señor, la sangre de Cristo nos limpia el pecado, pero la iniquidad es persistir en un pecado y olvidar que esto lastima el corazón de Dios. Y continuar con esto es dejar, o sea, impedir que el juez ya nos hable. El Espíritu Santo ya no ministra mi vida, se ha hecho un lado, lo he contristado, y ese es el pecado continuo. Y Dios está levantando hoy nuevamente esto porque su venida está cerca. Él está cerca. Y Dios va a disciplinar a muchos. Para que este pueblo de Israel volviera al Señor, se levantaron hombres. Imposible que hable hoy de los 13 jueces, imposible. Hablaremos de 4 a más, para que la Biblia nos enseñe qué significa todo esto, qué es lo que me está queriendo decir. Cuando hay un juez, hay bendición. Pero si falta el juez, trae consecuencias terribles. Hoy la palabra, hermanos, no estoy queriendo usar mal el término, pero de alguna manera va a apuntar su dedo sobre nosotros, porque no vamos a tener excusa cuando estemos mal y no haya una conciencia que nos diga que está mal, y el Espíritu Santo nos habla a través de esa situación. Hoy necesito tener una conciencia limpia, llena de su palabra. ¿Para qué? Para que cuando yo intervenga en el mundo, cuando tenga que caminar y hacer, esa conciencia guiada por el Espíritu Santo me juzgue y me diga qué es malo y qué es bueno, y yo camino los caminos del Señor. Porque si está cauterizada, soy uno más de ellos, y Dios nos va a juzgar y condenar con el mundo. Dios está preparando hoy a su pueblo como lo hizo a los jueces. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. Ahora el juez está con nosotros, su Espíritu Santo está sobre nosotros. ¿Y qué quiere hacer? Libertarnos, rescatarnos de las cosas que está pasando. Dios tiene compasión, nos levanta, porque el pueblo está oprimido en sufrimiento. Pero cuando tú dejas morir la palabra de Dios en tu vida, cuando el Espíritu Santo ya no trabaja contigo porque yo lo he impedido, porque mi pecado ha destrozado, y corruptamente hago prácticas que no son de Dios, y aún peor que mis antepasados, entonces vienen cosas terribles que vamos a ver hoy. Y una de las cosas que se vuelve iniquidad es porque se volvieron tercos en sus caminos y no quisieron arrepentirse. El pecado no es el problema, porque el pecado siempre lo vamos a tener mientras estemos en carne. El verdadero problema es no reconocer ese pecado y ponerlo delante del Señor. Y estos hijos del Señor hicieron eso. Hubieron varios jueces: Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Galadita, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. No vamos a poder hablar de todos los jueces, y también un poquito me impide la prédica tomar muchos detalles de estos.
Pero veamos, ¿qué pasa cuando tu conciencia ya no te habla? ¿Qué pasa cuando tú ya no eres juez de tu vida? ¿Qué pasa cuando a ti todo es normal? A ti cuando tu conciencia ya no te dice que las cosas están mal. ¿Qué pasa si yo tengo un problema con un hermano y lo dejo así? Es que mi conciencia ya no me redarguye. El Espíritu Santo no me está diciendo. Y hay casos, hermanos, que la gente no arregla su condición con otra persona y lo deja así. Es por eso que Dios proveyó la Santa Cena para arreglar nuestra situación. Y aunque el otro no quisiera, yo tengo que arreglar, porque el juez que está en mí me está diciendo que está mal la actitud. Y si el otro no quiere, pues perdonarme, bueno, será su situación, pero yo quiero ponerme en paz. Y Dios me está diciendo que antes que venga en Él, yo ponga en paz mi vida. ¿Y qué pasa cuando faltan los jueces, cuando falta esa reprensión en mi vida? Leamos Josué, Jueces 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales, plural. Dejaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Yahvé. Y dejaron a Yahvé y adoraron a Baal, a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Yahvé. La Biblia dice: no contristes al Espíritu Santo. Si bien la Biblia nos habla que el Espíritu Santo nos llena de gozo, de paz, da intimidad, la Biblia en Isaías dice: no contristes al Espíritu Santo. Y dice: no, se volvió enemigo de ustedes por haber estado en contra de Él. Hermano, caminar en mi propio gusto, en mi propia forma de ser, y no arreglar mi situación con el Señor, provoca la ira de Dios. Y cuando provoca la ira de Dios, vayamos al verso 13: y dejaron a Yahvé y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Yahvé, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Yahvé estaba contra ellos para mal, como Yahvé había dicho y como Yahvé les había jurado, y tuvieron gran aflicción. Miren, a veces uno camina en situaciones muy lamentables económicamente. Una pobreza ha venido sobre nuestras vidas. Ahora, la pobreza no solamente es material, sino hay una pobreza espiritual que no nos deja desarrollarnos, no nos deja avanzar, no nos deja caminar. Vivimos, hermanos, en derrota, vivimos desilusionados con nuestra vida, decepcionados de nuestra vida. Pero todo, ¿por qué? Por no haber tomado en cuenta a Dios. Y esta conciencia que ya no tiene el Espíritu Santo habla otras cosas, nos dice otras cosas, nos aleja de los hermanos, nos quita la paz. Entonces dice la Biblia que Dios tuvo que mandar robadores y despojadores. Necesito arreglar mis cuentas con Dios para que estas entidades espirituales no estén en mi vida. Robadores y despojadores. La palabra robador es shashá, que significa aplastar, destruir, pisotear, robar. ¿Por qué cree que la Santa Cena se instituyó cada primer domingo de mes, o sea, cada primer domingo de semana? Nosotros hacemos una vez al mes, pero la Santa Cena era cada primer domingo de semana. ¿Por qué? Porque debería arreglar. El juez estaba hablando, mi situación estaba crítica. Y a veces nosotros dejamos un mes, hay iglesias que hacen un año inclusive. Pero el juez te habla y te dice: arregla tu situación, lo que tú estás haciendo está mal, pero yo persisto en mi idea, me pongo terco en mis caminos y tengo problemas con mis hermanos, tengo problemas en la familia, no he arreglado mi situación. Entonces, cuando eso pasa, Dios tiene que mandar algo para reflexionarme, algo tiene que pasar para que yo cambie. Entonces Dios, en su misericordia, aunque parezca, hermanos, duro, manda pues robadores y despojadores. ¿Y estos qué hacen? Aplastan, destruyen, pisotean y roban. Juan 10:10 dice: el ladrón vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y cuando vivimos así, hermanos, vivimos aplastados. La ciencia misma dice: el producto de la artritis y muchas cosas son por falta de perdón. David decía: mis huesos se deformaron, mis huesos se secan porque no pude perdonar. Mis verdores se han convertido en sequedad, en invierno. Puedo estar vivo exteriormente, pero por dentro me estoy secando, me estoy muriendo, porque no pudimos ponernos a cuenta con las cosas. Y hay gente a veces que aún a uno mismo no se perdona, uno mismo tiene ese problema, y traen estos y aplastan y pisotean y te dejan una vida totalmente derrotada y destruida. Y hay gente que por años puede vivir así.
Y dice que saquearon totalmente la vida de uno. Pero si usted se da cuenta, yo no estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de gente de iglesia que no quiere arreglar sus cuentas con el Señor. Y por eso la Santa Cena para nosotros se convierte en un momento muy especial. Te roba riqueza, te roba trabajo, terreno y aún cosas espirituales. Estos saqueadores te roban todo. Pero ¿cuál es la entrada? ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es el acceso? Es no tomar en cuenta a Dios, no dejar que el juez hable. Entonces por eso Dios levantó jueces. Y cuando nos reunimos en la iglesia, hermanos, cuando venimos a la casa del Señor, la alabanza tiene que ser un juez. La alabanza tiene que mostrarme. La alabanza son gente, pastores que cantando predican. Les dije muchas veces esto. La alabanza no es un tiempo de espera, no es un tiempo en que cantamos o es un show. No, la alabanza es la letra, está ministrando a mi vida y el juez habla. Entonces hay letras que dicen mi condición. Y hoy día cantaba muchas de esas. No sé qué estoy haciendo así, qué hago, qué haces Dios en mi vida. Estoy aquí en tu casa y uno le quebranta y dice: Señor, de verdad no merezco tus cosas, y si todavía estoy en algo mal, perdóname. Uno se pone a cuenta con el Señor. Y la palabra, hermanos, es un bombazo más que llega para agarrar y arreglar nuestras cosas con el Señor. Mucha pobreza, muchas situaciones vienen por no arreglar nuestras cuentas con el Señor. Pero creo que la peor pobreza es vivir aplastados en manos del diablo. La peor pobreza es ser destruidos y pisoteados por el enemigo. Hay gente que ha perdido su estima. Aunque el hombre no tiene una autoestima en la Biblia, porque mi estima viene del Señor, no viene de mis condiciones, de lo que yo soy, no viene de lo que yo digo de mí. Eso define el mundo como autoestima, de lo que yo soy. En cambio, mi estima viene de lo que Dios dice de mí. Y cuando tú no tienes la palabra, pues no sabes quién eres. Y esa autoestima hablada en el mundo, hermanos, y aplicándola a nosotros, estamos mal. Es la única solución. ¿Cuál es? Morir, destrozar. No hay un rumbo para nuestras vidas, no hay una meta. Entonces necesito volver al Señor, necesito volver a Jesús. Y el Señor está haciendo eso en estos tiempos. Miren Jueces 12:14. Y se encendió contra Israel el furor de Yahvé, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Ahora esto es misericordia, porque esto les hace volver a su pueblo. Nosotros somos disciplinados, hermanos. La gente de afuera es la consecuencia de lo que está viviendo, pero nosotros en la iglesia, Dios tiene que hacer algo para despertarnos. Y sigue diciendo: los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y todo nos va mal. La gente de afuera tiene control sobre nuestras vidas. Mientras ellos progresan, mientras ellas tienen todo, tú vas de mal en peor. Y lo más grave es, dicen, no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Ni poder tenía sobre ellos, ni nada que podías hacer contra ellos. Estabas en derrota. Por donde quiera que salían, la mano de Yahvé estaba contra ellos para mal. Es que Dios tenía que hacerlo reaccionar, como Yahvé había dicho y como Yahvé lo había jurado. Y tuvieron, ¿qué cosa? Gran aflicción. Miren, muchos de nuestros problemas es por no ponernos en cuenta con el Señor. Muchas de nuestras situaciones es por eso. Por eso el Evangelio, cuando ha llegado a nosotros, cuando conocimos a Jesús, cambió nuestra manera de pensar. Pero el trayecto no es quedarnos ahí, es seguir hacia adelante hasta lograr, hermanos, la meta. Como Pablo decía, prosigo a la meta del supremo llamamiento y me estiro para llegar ahí. Va a haber problemas, sí, pero yo creo que esos problemas con Cristo terminan en victoria. Pero estos problemas, cuando tú y yo no arreglamos nuestras situaciones, nos trae derrota sobre derrota. Hermanos, la iglesia tiene que ser un lugar, cierto, de gente imperfecta, de gente que caminamos en pos del Señor para perfeccionar, pero debe ser una iglesia que el Espíritu Santo nos hable cuando estén mal las cosas. La Biblia dice: yo oigo que la iglesia se reúne para contiendas, para peleas y disensiones, y ese no es el objetivo de la reunión de la iglesia. La Biblia dice exhortándonos, estimulándolos al amor. La palabra estimular es paroxismo, dice hacer que se encienda la gente por el amor al Señor. Entonces cancelen toda deuda, traten de arreglar cualquier situación que existe. Venir a la iglesia, no hablarnos y estar mal sería la peor situación que existiera. Entonces Dios proveyó la Santa Cena. Pero lo que yo estoy diciendo es que estas entidades espirituales, porque dice que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra espíritus, gobernadores de las tinieblas. A usted no me puede creer,
Si usted, ahorita vamos a hablar de Javín, que es la mente intelectual. Y él dice, no, estas son patrañas, ¿qué es el mundo espiritual? Pero yo estoy hablando a gente que ama al Señor, gente que recibió a Jesús en su corazón. Tenían riquezas, bienes, entonces hubo una batalla donde ellos perdieron por causa del juez. O sea, ellos tenían todo, hermanos. Habían llegado a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Tenían todas las bendiciones de Dios, pero dejaron, o olvidaron, o no hicieron que su conciencia les hable. No permitieron que el Espíritu Santo les hable. Entonces, ¿qué hicieron? Perdieron la batalla. Y hay batallas inconclusas que duran años, hermanos. Hay batallas que vienen generacionalmente. Si mi padre no ha vencido una batalla, esa batalla queda al hijo, y Satanás viene y ataca. Son batallas inconclusas. Pero cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Él hizo la batalla final y le pisó la cabeza al diablo. Y yo tengo que tener la batalla final de ser vencedor. No solamente es cantar a que huele un guerrero con el perdón debido, sino la victoria tiene que estar en mí. Pero cuando el enemigo hace esto, hermanos, nos roba riqueza, bienes. No importa si eres pastor, si eres diácono, si tienes una batalla inconclusa en tu vida, si no has arreglado, esta puede ser terrible para nuestras vidas y acabar en una situación increíble. Es que hoy la gente, hermanos, más piensa en lo material. Y no estoy diciendo que es malo, porque Dios bendice. Pero dice, ¿no? En Ageo 1:5 antecediendo, dice, mediten en ello. Ustedes piensen, sus prioridades son otras cosas. Tu prioridad es estar bien, tu prioridad es que tu casa esté bien, tus negocios, tu empresa. Pero ¿qué de Dios? Pensalo. Y viene la sentencia de Dios: siembras mucho, pero recoges poco. Un trabajo inútil. Sembraban harto, hermanos, pero la cosecha que tenían era casi nada. Comen, pero no se sacian. Beben, pero no quedan satisfechos. Se visten, pero no se calientan. Y el que trabaja jornal recibe su salario en saco roto. Todo lo que tenemos se va, todo lo que tenemos se va. Y uno dice, y perdón, no hablo mucho de eso porque es algo que, pero uno dice, no, ¿para qué voy a diezmar si me va mal? No tengo, yo estoy mal. Pero Dios no te llamó a que estés así. Dios te llamó para ser bendecido. Pero hay cosas, hermanos, que no estamos cumpliendo. Hay cosas que están retenidas en nuestras vidas. Pero por sobre todo hay cosas que no estamos arreglando con el Señor. Y este primer enemigo, robadores y despojadores, surgen por la falta de un juez. Dios permita que en nuestra vida siempre este juez nos hable, ¿ya? Nos convenza. Dice que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Actúa en nuestra conciencia para habilitar al juez. Miren, y cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces esta voz nunca tiene que apagarse en nuestras vidas, hermano. Si alguna vez tienes, la Biblia dice, no permitan que el sol se ponga sobre su enojo. Porque si tú permites que tu enojo dure varios días, tu juez ya no va a hablar. Tu juez se calla. Y tú vives una vida normal de poder tener estos problemas. Las santas cenas, estos tiempos de adoración, tus momentos especiales solo. Yo no te pido que me cuentes tu problema, me digas cuál es la situación, sino tú donde estás con tu juez, que eres tú mismo, y a través del Espíritu Santo arregla tu situación con el Señor. Él te convence. El Espíritu Santo viene y te convence del pecado y te dice, eso está mal en tu vida. Eso debes sacarlo, de justicia, porque viene un juicio y la sangre de Cristo te ha limpiado, y eso te lleva a la relación con el Señor. Hoy no podemos permitir que el juez que eres tú y que soy yo sean callados en nuestra vida. Requerimos más del Espíritu Santo. Surge otro hombre, su nombre es Eglón, significa círculo vicioso. Y vamos a ver qué pasó. Este es un círculo vicioso de todo el pueblo. ¿Qué dice la Biblia? Los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y por eso el Señor dio a Eglón, rey de Moab, más poder que Israel. Miren, los enemigos no tienen poder por ellos mismos. Aún el Señor les da para que seamos tratados y probados. Esta gente no sabía de las batallas, vivía una vida normal. Es como nuestros hijos cuando no valoran, perdón, no hablo de ningún hijo en particular, pero no valoran lo que hay en casa. No valoran el trabajo de su papá, los sacrificios de su mamá, y echan a perder. Es así. Entonces, pero cuando ya son independientes y tienen que vivir una vida, recién ven la situación y aprenden y dicen, con razón mi papá hacía lo mismo. Y estos jóvenes de esta nueva generación no conocían.
Y para ellos era fácil hacer lo malo del Señor. Y levantó pues a este Eglón. Y Dios le dio más poder para que él aprendiera la batalla y volviera a las cosas del Señor. El verso 3, Eglón hizo una alianza con los amonitas y los amalecitas y atacó a Israel tomando posesión de la ciudad de las palmeras. Durante 18 años los israelitas tuvieron que servir a Eglón. Ahora dice que la característica de este rey Eglón es que era obeso y gordo. Por eso la imagen está ahí. Era obeso y gordo. Yo le voy a explicar qué significa esto. Eglón, ¿ya? Vayamos un poco a seguir viendo. El nombre Eglón significa becerro, dar vueltas. Este es un problema que muchos de nosotros puede haber. Es un ciclo vicioso. Hay un pecado que está en nosotros y venimos a los pies de Dios y le pedimos perdón y otra vez ese ciclo vicioso vuelve. O sea, tu vida es pedir perdón a Dios, cometer ese pecado, pedir perdón a Dios y volver al pecado. Y te deja en derrota. Tus victorias no existen. El pueblo de Israel tuvo que estar con un becerro adorando y se produjo orgías dando vueltas ahí alrededor del becerro. Y este becerro no es el verdadero becerro, porque su nombre de alguna manera es el casi becerro. El verdadero becerro es Jesús. Cuando vino el hijo pródigo dijo: matad el becerro. Es Jesús que murió por nosotros, no para que des vueltas y vueltas, no, sino para con un camino fijo, una meta fija, Jesús. Dice que el pueblo de Israel dio vueltas en el desierto. Y este es un arma del enemigo, porque muchos van a estar dando vueltas cuando el Señor venga, sin definición, en un pecado, una y otra vez. Y no estoy diciendo que ellos no sienten ese dolor, sienten, van a los pies de Jesús, pero otra vez vuelven al mismo problema. Su nombre es Eglón. ¿Cuál era este problema de este hombre? Su obesidad. Ahora el juez que Dios levantó fue Ahod, un zurdo. Entonces Ahod llevó el regalo a Eglón, rey de Moab. ¿Quién era qué cosa? Muy gordo. Y algo que a Dios no le gusta es la obesidad espiritual. Las grasas se queman al Señor. Y las grasas es mi entrega total a Él, el ejercicio de mi vida. Dios jamás llamó a un hombre que estuviera parado. Jamás llamó a un hombre paciente que estuviera, no lo llamó a Él. Jamás llamó a un ocioso, a un gordo, en el sentido espiritual, perdóneme. Sino llamó a alguien en actividad, en alguien que está caminando. Y este hombre no. Entonces, ¿qué hace este hombre? ¿Qué es lo que ocasiona? Problemas que van aumentando como un círculo vicioso, engordando y dando vueltas. O sea, lo que le estoy diciendo, la Biblia dice, ¿no? Jesurún, Jesurún, estás tan gordo que brillas. Pero su gordura no era la parte física, sino su gordura era su rebelión contra Dios. Tenía tanto de Dios que esa grasa no quemaba. O sea, esa grasa era para entregar a Dios, era olor fragante a Él, era hacer el ejercicio en mi vida, era rendirle honor y gloria al Señor, compartir, servir en un ministerio, predicar el Evangelio. Pero como no lo hacía, empezaron a llenarse y en vez de servir al Señor daban patadas, dice, contra el Señor. Entonces a medida que giraban y giraban y giraban, más se estaban llenando y dando vueltas. El enemigo hace eso. En muchos de nosotros nos va engordando con el pecado cada vez más. Listos para la matanza, listos para matarnos. Y este círculo vicioso se repite una y otra vez. ¿Todo por qué? Porque el pueblo se alejó. Hermanos, si uno quiere estar en condición física espiritualmente, manténgase todos los días en alabanza, en oración, quemando grasas. Esto es de olor agradable al Señor. Esto hace que el Señor lo huela como olor agradable. Esa grasa le pertenece totalmente al Señor, dice la Biblia. No se la puede comer, le pertenece en su totalidad. Es mi alabanza, es mi adoración, es mi quebranto, es mi buscar al Señor. Pero este Eglón hizo eso con el pueblo de Israel. Si un pueblo, hermanos, y esto es para mí y esto es para usted, si usted no quiere obedecer a Dios y tiene un problema menor, no olvide que Dios va a enviar problemas mayores. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia. ¿Por qué Dios va a enviar problemas mayores? ¿Por qué? Para volver al Señor. Uno dice, ¿por qué me tienen que pasar estas cosas? ¿Será hay algo que tienes que arreglar? Entonces levantó este Eglón, rey de Moab, con mayor poder que Israel. Necesitamos hoy en día ejercer nuestro ministerio, trabajar en las cosas del Señor, proclamar el Evangelio de Dios y caminar. Eglón significa pequeño ternero. Por eso es el casi becerro, no es el becerro real. El pecado siempre trae ataduras y ese es el problema, gira.
Y el problema de la atadura puede ser inclusive ¿qué? Posesión demoníaca. Cuando uno tiene un pecado, hermanos, va a los pies de Jesús y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero si uno persiste en un pecado y sigue en ese pecado, se produce una atadura. Y esa atadura puede llevar una puerta abierta para que Eglón u otro espíritu lo domine. No puede salir de esa situación. Camina constantemente así, en aflicción. Dice la Biblia de un joven lunático que era echado al agua, al fuego, y sus padres no sabían nada que hacer. La Biblia habla de una señorita de 15 años moralmente destrozada su vida, moralmente destruida, y un espíritu la atormentaba. ¿Todo por qué? Porque hay ataduras en nuestras vidas. Al Señor no le gustan las ataduras. Por esto este Eglón hace dar vueltas y nos envuelve y no podemos salir de estas ataduras. El pecado siempre trae ataduras, y aunque a veces llega de manera tan sencilla y engañosa, esta se va haciendo firme. Y alguna vez dijimos, siempre mi papá cuando yo era pequeño agarraba hilo y me envolvía las manos. Rompé, me decía, yo lo rompía. Y me decía, hijo, así es el pecado si tú lo rompes. Pero confesalo rápido, rompelo rápido. Y una vez me envolvió más hilos y me dijo, rompe, y no pude. Eso tan débil, tan engañoso, dando vueltas muchas veces más, llegó a ser una atadura tremenda. Y de la misma manera este Eglón hace lo mismo. Ahora, ¿quién levantó Dios? A un hombre. Mire, al enemigo le gusta que demos vueltas en un problema. Le gusta que estemos en un problema y no salgamos de ello, y tenemos conmiseración de nosotros, nos damos pena a nosotros. Dice que el pueblo de Israel, hermanos, en una semana podía estar en la tierra prometida. En una semana podía llegar a la promesa de Dios y a la tierra prometida. Pero en el camino empezaron a hablar mal de Dios. En el camino dudaron del Señor. Cuando Dios les dijo que tomaran las tierras, mandaron espías, no creyeron ellos y por si acaso se cercioraron. Y cuando llegaron lloraron y dijeron, no podemos, hay gigantes, nosotros parecemos insectos. Entonces Dios dijo, no van a entrar de 20 años para abajo, van a morir todos. O sea, van a morir la gente, una generación va a morir, y los de 20 años para abajo, ellos son los que van a ver la tierra prometida. Y murió una generación total en la tierra prometida. ¿Y qué hicieron? Vagaron. Alguna vez me pasó eso en Santa Cruz, son anillos, ¿no ve? Y uno piensa que es igual que La Paz, y dije, no, voy a ir así y voy a llegar a un lugar. Y llegaba al mismo lugar, ¿no? Y decía, ¿dónde estoy? No sabía que era anillos esa vez, por eso es mi problema. Y otra vez llegaba al mismo lugar. Son lugares sin objetivo. Y das vuelta y das vuelta. Y dice la Biblia que dieron vueltas 40 años en el desierto, pudiendo llegar más antes. Algunos dicen que cada hora había 9 funerales. Algunos inclusive hablan de minutos. La gente tuvo que morir para entrar a la tierra prometida. Y la única manera de dejar de dar vueltas es muriendo en Cristo Jesús para entrar a la tierra prometida. 40 años en la prueba. Números 32:13, miren. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los hizo vagar en el desierto por 40 años. ¿Cuánto tiempo? Mucha gente dice, tanto tiempo he perdido. Tanto tiempo el diablo me ha engañado y he dado vueltas en mi vida sin un propósito. Tanto tiempo perdido. Yo hubiera querido conocer más antes al Señor, pero he estado dando vueltas en mis problemas, en mis penas, que nadie me ama, que nadie me quiere, dando vueltas sin conocer la gloria del Señor, hasta que morí en Jesús. Los hizo vagar en el desierto por 40 años, hasta que fue acabada toda la generación de los que había hecho mal ante los ojos del Señor. Entonces Dios permite todas esas situaciones. Miren este otro, Sansón, un hombre ungido de Dios, un hombre donde el Espíritu Santo reposaba sobre él. Y cuando a él lo amarraban, así como le conté yo, dice que la unción de Dios venía y lo dejaba podrido las lianas que le amarraban. Cada vez que venía Sansón, los filisteos, Dios estaba sobre él. Pero este Sansón jugó al círculo vicioso. Y no solamente fue una mujer, la Biblia nos habla de 3, tal vez hubo más. Estaba primero su esposa, a la que la matan, luego estaba la ramera y al final estaba Dalila. Y sus ojos siempre estaban en eso, siempre. No podía salir de ese círculo. Sus papás le dijeron, hijo, no hay mujer en Israel para que estés ahí. Y él decía, no, yo quiero esa y dame esa mujer, esa es la que quiero. Era terco en sus razonamientos. Y Dios tuvo que hacer algo con Sansón. Jueces 16:21.
Entonces los filisteos atraparon a Sansón, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Y allí lo amarraron con cadenas de bronce y lo pusieron a trabajar en el molino de la cárcel. Y ahí empezó a dar vueltas, sin razón, sin sentido. Y ese trabajo era un trabajo para mujeres, en lo que estoy hablando, en su contexto histórico. Las mujeres eran encargados de hacer el molino, como es el trabajo nuestro. Nosotros somos mujer como iglesia y el trabajo nuestro es moler el trigo, la palabra de Dios para darlo, pero con propósito y objetivo. En cambio a Sansón le dieron un trabajo de humillación, lo humillaron y le dieron un trabajo de mujer, sacaron las bestias y él lo pusieron como bestia. ¿Todo por qué? Por haber estado en un círculo vicioso y por engordar en sus pasiones desordenadas. Dios tuvo que actuar. Uno puede decir, ¿cómo? Hasta eso es misericordia de Dios. Dios tuvo que actuar en la vida de Sansón. Y Sansón estuvo trabajando para sus enemigos en un molino, dando vueltas, sudor, esfuerzo. Nunca avanzaba, jamás avanzaba, solamente daba vueltas y vueltas y vueltas. No había fruto en su trabajo. El fruto se lo llevaban los otros. Lo que él molía se lo llevaban los otros. ¿Todo por qué? Por alejarse del Señor. Y Sansón es un juez. Nosotros tal vez no vayamos a ver la historia de Sansón, pero es un juez. Le pusieron un yugo, como está la figura, y empezó a dar vueltas, pesado, duro, carente de visión. En cambio yo doy vueltas, igual, pero mis vueltas son con objetivo. Y dice la Biblia, Mateo 11, 29, 30, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Tengo problemas? Sí. ¿Hay situaciones que debo dar la vuelta? Sí, pero siempre salgo, porque yo tengo el yugo del Señor. Él me da la salida, Él me da la respuesta. Tengo el carácter de Jesús, no me estanco ahí. Y en los problemas soy vencedor. Tengo otro yugo, y este yugo es para trillar el trigo, es para pisotear el trigo. Y cuando se pisa el trigo, sale el trigo puro y la harina, que es la palabra de Dios. En cambio, cuando uno no tiene un objetivo, como Sansón, aún conociendo a Dios, hermano, sabiendo, y el Espíritu Santo venía, él olvidó los principios del Señor. ¿Qué pasó? Una pregunta a veces no es, ¿qué yugo es el que tú estás llevando? ¿Qué yugo te ha puesto Eglón sobre tu cabeza? Y sigues dando vuelta en un problema y no sales. Vienes a la iglesia, pero no tienes un objetivo claro. Estás sin rumbo. Cosas son a veces, alguien viene y me dice, con todo el respeto, hermano, quiero decirle, pastor, no sé mi ministerio, no sé para qué me ha llamado el Señor. Pero cuando tú estás en intimidad con Dios, tú sabes, Dios te llama, es audible la voz de Dios. Aún el juez te lleva a los caminos del Señor. Pero hay hermanos que están muchos años y siguen dando vueltas y no se animan a trabajar, no se animan a dar su vida al Señor. Y este Eglón hace eso. ¿Cuál yugo llevas? En cambio, cuando tienes el yugo del Señor, no es pesado, es ligero, se lleva, se avanza, hay fruto en nuestra vida, hay bendición. Vamos de victoria en victoria. Miren, Sansón comenzó a dar vueltas cuando le cortaron la cabellera. Tenía 7 trenzas, que significan los 7 espíritus de Dios, y le raparon. Dice que Dalila lo hizo dormir en sus pies, lo narcotizó. No sintió la rapada, estuvo totalmente narcotizado. Y cuando entró, estaba ahí, Dalila dijo, Sansón, los filisteos. Y cuando él se levantó, Dios ya no estaba con él. Y este es uno de los problemas más grandes que existe, que nos quiten nuestra cobertura. Dios dice que puso hombres en la iglesia de autoridad sobre nosotros. Ayer estuve en la reunión de pastores y hay una nueva autoridad, es joven, pero nos sujetamos. No puede ser que mi cabellera se saque, pero la mayor autoridad, ¿quién es? Es el Espíritu Santo y Dios. No puedo caminar sin cobertura. Y Sansón le quitaron la cobertura, las 7 que dejas, espíritu de sabiduría, de consejo, de dominio, le quitaron. El diablo le quitó todo, uno por uno. Y cuando él ya no tenía cobertura, hermanos, caminaba solo, caminaba sin rumbo, lo pusieron en el molino, le quitaron los ojos, le quitaron visión. Daba vueltas ahí, en oscuridad, sin ver. Daba vueltas sin objetivo. Y tal vez condenándose y diciendo, si tan solamente hubiera obedecido a mis padres,
Si tan solamente hubiera salido de este círculo vicioso, nunca hubiera estado aquí. Y lo encadenaron, le quitaron su libertad. Y eso es lo que hace Eglón. Te quita la cobertura, te quita la visión y te quita tu libertad. Es por eso que a veces no podemos danzar, no podemos expresar nuestra alabanza. Y no es porque quiero obligar, no es el objetivo, pero la alabanza no solamente es un movimiento, expresa el corazón. Dice que en el cielo se escuchó la voz de muchos arpistas, y no era gente que tocaba arpa, sino era un hombre en alabanza, un hombre que de su interior corría la alabanza. Cuando Lucero estaba en el cielo, él no necesitaba pues teclados, él era alabanza, de él fluía toda la música, él era un instrumento andante. Y llegaremos a ese punto, hermanos, de que cuando un día estemos delante del Señor, la alabanza saldrá de nuestras vidas para expresarle al Señor. Pero qué terrible es cuando te quitan los ojos y pierdes la visión, y qué terrible es cuando te quitan tu libertad, cuando ya estás esclavo de Satanás, encadenado. ¿Todo por qué? Porque no hay jueces. A Sansón ya no había un juez que le diga: mira, Sansón, estás mirando una filistea, no vayas. Dice que vivía en la frontera, ni con Dios ni con el diablo. Eso dice la Biblia. Y descendía. En cambio la Biblia nos dice que ascendemos. Y él descendía a las partes bajas. Ya no le hablaba a su conciencia, pero era de Dios, sí, un hombre. Se posaba en el Espíritu Santo, sí, pero él no quería escucharlo, se negaba. Entonces Dios tuvo que hacer estas cosas. La Biblia dice que cuando Sansón murió, mató más gente que cuando él vivió. Porque la única manera, hermano, de ser victorioso es morir en Cristo. Y este hombre perdió las batallas, quedó muy mal, hasta que creció su cabello. Ahora, esta es una lección aparte, ¿no? Pero él tuvo que aprender. Ahora, su círculo ya no fue un círculo de un yugo del enemigo. Él en ese círculo, así como era trigo, el trigo se volvió harina. Es lo mismo para nosotros. Dios nos da una harina especial. Los mejores panes que eran hechos en el santuario era de la mejor harina, y cayó la harina. Y ahí es que él entendió, en ese dar vueltas, que él debería pedir perdón al Señor, que él debería pedirle perdón a sus padres, a lo que él había hecho. Ahora sus vueltas era: Señor, perdóname, yo tengo la culpa. Y giraba. Ahora ya no era en conmiseración, ya no era en pena, ya no decía yo no debía haber hecho, yo no. Ahora cuando daba vueltas le dice: Señor, perdóname por favor, yo he cometido el error, mis padres tenían la razón, pero yo me he ido. Y mientras él daba vueltas, su pelo empezó a crecer. O sea, ¿qué pasó? La cobertura nuevamente estaba en su vida. Es por eso que cuando lo llevaron a los pilares, él tenía cobertura. Y volvió a derribar los pilares. Y hay columnas, hermanos, a veces que el enemigo levanta de orgullo, de testarudez, que si tú no tienes cobertura no lo puedes destrozar. Jueces 16:22. Pero el cabello de Sansón volvió a crecer. Hermanos, son cosas que el enemigo hace, que está destrozando por falta de juez. Entonces, para liberarse de Eglón, surgió un libertador, Ahod. Y dice que este era zurdo, y los zurdos eran menospreciados. Cuando les revisaron el arma en la parte izquierda, no encontraron, tenía en el otro lado. O sea, tenía a otro lado el arma. Y este le metió la daga a Eglón, y dice que salió hasta estiércol. Porque la única manera de matar, hermanos, el estiércol, de destrozar nuestras vidas, es la daga, es la palabra de Dios, la espada de doble filo. Surgió Ahod, su nombre significa el que une, el que unifica. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cada vez yo voy unido al Señor. Cada vez, ¿ya? Cada vez estoy con Él. Ser uno con el Señor y con mis hermanos. Nuevamente la Santa Cena, el juez. Uno con el Señor, ¿cómo? Romanos 8:31. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, si yo estoy uno con el Señor, ¿quién contra nosotros? Si el juez de mi vida, o yo mismo a través del Espíritu Santo, me corrige, me redarguye, me lleva en sus caminos, dice la Biblia que Dios estaba con el juez y por donde sea le daba victoria. Entonces, ¿el juez es importante? Sí, es importante. Entonces Dios está con nosotros. 1 Corintios 6:17. Pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Ahod significa uno. Entonces Ahod, a pesar de su incapacidad, porque él era un hombre incapaz, no apto para la guerra según la tradición, porque era zurdo, era incapaz para la guerra, pero Dios lo usó un incapaz
hablando así, y le dio la más grande victoria al pueblo de Israel. Dios puede convertir nuestras incapacidades en potencias en nuestras vidas. Las situaciones de complejo que tenías tú, las situaciones que te atormentaban, te destrozaban, se convierten en potencialidades. Y el enemigo que pensaba que te tenía en tus manos queda derrotado por la potencia que Dios puso en ti. Por eso dice Dios: y recibiréis poder, dunamis, dinamita, cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. 1 Corintios 1:10. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes y vivan en armonía. ¿Y eso quién lo hace? La presencia del Espíritu Santo. Pero si tú no vives en armonía, no estás de acuerdo y hablas, hermano, tienes que pensarlo. Pueden venir consecuencias fatales a tu vida. Son puertas abiertas. Entonces cada Santa Cena, hermanos, por mucho que sea mi situación, aún tenga que humillarme, yo prefiero estar a cuentas con el Señor y con la persona que tal vez sea afectado de alguna manera. Entonces el enemigo es terrible. Y el enemigo no es como nosotros, el enemigo se une. Y dice en Génesis 11:6, y pensó, ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por eso han comenzado este trabajo y ahora por nada del mundo va a dejar de hacerlo. Cuando construyeron la torre de Babel, el pueblo se volvió uno en contra de Dios y querían llegar a los espíritus malos, a las energías, a las puertas dimensionales y ser como Dios, y se volvieron uno. Hermanos, el enemigo es unido contra su iglesia. Y alguna vez les dije, algo que el diablo tiembla para la iglesia, ¿qué es? Una iglesia que sabe lo que es la sangre de Cristo, una iglesia que conoce el nombre de Jesús y una iglesia unida. Y esos tres aspectos ataca al enemigo. Entonces desune una iglesia, desune un ministerio, los desune, y al desunir él entra. Pero la Biblia me está diciendo: sé uno con el Señor, sé uno con tus hermanos. No permitas que te quitan la cobertura. Por lo pronto, humanamente, hermanos, yo estoy como cobertura en la iglesia, pero yo tengo otras coberturas. No quitemos la cobertura, ya sea de este pastor u otro pastor, pero nuestra cobertura mayor es el Señor. No pierdas la visión, no pierdas tu libertad. Vamos a ver otro hombre. Les ruego que me toleren un poquito si nos pasamos un poco. Javín, inteligencia humana, Jueces 4:1-3. Después de la muerte de Ahaz, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Siempre que moría un juez, empezaban a hacer lo malo. Y Yahvé los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Yahvé, porque aquel tenía 900 carros cesados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¿Qué tiene que ver la imagen de la abejita? Enseguida usted lo va a entender, ¿ya? Débora significa abeja, pero enseguida le doy. Javín, Yavín, significa inteligente, que entiende, que discierne. Pero este Javín no entiende como nosotros entendemos. Su inteligencia, como dice la Biblia, es sabiduría demoníaca. Y sus diseños, hermano, su arquitectura de inteligencia es para hacer daño. Como cuando alguien planea violar a un niño, estudia, hace, es arquitectura, inteligencia demoníaca. La inteligencia nos los ha dado Dios, pero tiene que estar en manos del Señor para ser usada conforme a su gloria. Porque una mente sin el Señor es una inteligencia vacía. Entonces esta inteligencia se levantó, y Satanás pues es muy inteligente, el lucero de la mañana, que caminaba en las piedras ardientes, un hombre que conocía muchas cosas, aunque no todos los misterios del Señor. Y este Javín, a través de la inteligencia, quería destrozar las cosas de la iglesia. Por eso Dios dice: contended ardientemente por el evangelio. O sea, eso me está diciendo, ¿no? Haz apología, defende las causas del Señor, pero de manera inteligente. Pero mi inteligencia no tiene que ver nada con la inteligencia humana, sino con la inteligencia de Dios. Pero cuando la inteligencia humana es puesta con las cosas del Señor, esa inteligencia humana es potencializada para defender las cosas del Señor. Hoy, hermanos, no tenemos muchos defensores. En un tiempo había, ¿no? Cuando mujeres creando se levantaban y hablaban de su doctrina, no había un pastor que defienda con la causa del evangelio. En los canales televisivos invitaban para que hablen doctrinas no cristianas, y no había un hombre que pueda levantarse y defender.
Y a veces la iglesia se escapaba cuando alguien venía con argumentos científicos, con argumentos estables, hermanos, con argumentos palpables, no solamente teoría, no solamente teórico, sino reales, argumentos reales. Y cuando te venían y te exponían, ¿qué pasaba? Tú te convertías pues en un ateo porque decías, me has convencido. Javín, es bien peligroso. Pero nosotros los hijos de Dios combatimos esa inteligencia humana contra la inteligencia del Señor. Y usamos la inteligencia humana que Dios nos ha dado para prepararnos. Por eso Dios les permite pues que vayan a las universidades, que salgan profesionales, que hagan inclusive doctorados, masterados, pero que esa inteligencia lo usen. Moisés fue instruido en la corte de Egipto, pero ese conocimiento, Pablo también fue un hombre muy instruido, y ese conocimiento usado en las manos de Dios era poderoso, pero la inteligencia que ellos tenían de Dios era aún más poderoso todavía, que hacía callar todo argumento del diablo. ¿Qué dice según 1 Corintios 2:14? Pero el hombre natural, o sea, natural es, no recuerdo en el griego, pero es el hombre que no conoce a Dios, no tiene el Espíritu de Dios. ¿Qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio este Yahvé metió pues a la iglesia inteligencia humana. No hay Dios. Que te prueben. ¿Cómo es eso? He escuchado muchas cosas. La iglesia usa pues una situación masiva para hacer que la gente caiga. Dicen, ¿no? Están manipulando su mente. Te están lavando el cerebro. Yo dije alguna vez, no solamente nos lava el cerebro el Señor, nos lava el cuerpo entero con la sangre preciosa de Jesús. Pero vienen y nos dicen, y no sabemos cómo defendernos. No sabemos cómo ir en contra de ellos. Y el mundo prepara, hermanos, el mundo prepara a su gente y discipula a su gente. En cambio la iglesia ha descuidado el área del discipulado. Entonces la inteligencia humana, las universidades están quitándonos a nuestros jóvenes. Entonces hay papás inclusive que ya no quieren mandar a sus jóvenes a la universidad porque piensan que los van a perder. Pero discipúlelos y tú vas a tener hijos preparados allá. Razonamiento, conocimiento humano es enemigo de la fe, porque la fe no se razona. Aunque la fe no es ciega y sustentada en la palabra de Dios, hermanos, la fe es algo que Dios hace, agrada a Dios. Por fe resucitaron muertos, no se explica bíblicamente. Dios rompe las leyes, hermanos, pero mi razonamiento dice no. Un día dice que un Eliseo, si no recuerdo mal, Eliseo invitó a varios profetas. Entonces vinieron los profetas y había que preparar un lugar para que ellos estén. Entonces quisieron construir cabañas de madera, y uno de los estudiantes fue a prestarse un hacha y dice que taló los árboles, y al talar se salió pues el instrumento de hierro y se entró al agua, y él dijo, Señor, me he prestado. Y él le dijo al profeta, ¿dónde cayó? Y le dijo, ahí. Y dice que agarró el profeta y metió un palo, y dice que el hierro flotó, y le dijo, agarra, rompe leyes, eso es fe. ¿Cómo lo explico científicamente? Es que Star Wars es así, pastor, ¿no? Los Jedis, la mente. O sea, queremos explicarlo humanamente. Cuando el Señor, hermanos, multiplicó los panes y los peces, era imposible, y no hizo ni una sobra en pan ni en pescado. Dios rompe las leyes que estamos sujetos nosotros, porque Él es el Dios, Rey pero yo tengo que creer. Cuando un hombre a su cuarto día estaba en el sepulcro, hermanos, y hedía, y todo su sistema estaba ya corrupto, dañado, los gusanos y todo estaba ahí, el Señor dio la palabra, y contra toda ley humana Él resucitó sano, completamente, ni sin olor, ni un bicho que había. Y un día Jesús empezó a caminar por las aguas, rompió las leyes. Pero la mente inteligente humana no entiende y trata de darle explicaciones. Cuando el mar rojo se abrió, ¿qué explicación da? Es que un meteorito era y lo partió. Te dicen todo esto. Entonces, ¿qué entra en tu cabecita? Duda. Pero yo como pastor vi los milagros del Señor. La última, ¿se acuerdan? Acá en el hospital de acá, un hombre que estaba muriendo. Ni yo mismo me lo esperé. Me llamaron, ¿para qué? Para despedirlo, como hacen los santos óleos, ¿no ve? Pastor, por favor, póngale aceitito para que mi papá muera en paz.
Pero cuando fuimos y oramos, terapia intensiva empezó a moverse, hasta yo me asusté. Y ahora ese hombre sirve en la iglesia de Pastor David junto con toda su familia. Pero eso ¿cómo viene? Por fe. ¿Podría yo hacerlo inteligentemente? Hebreos, ¿qué dice? Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero hay un peligro de nuestra juventud actual, hermanos, que no es discipulada acá, pero es que discipulada en su trabajo, en su universidad, niegan pues al Señor. Y nosotros, hermanos, como iglesia, Dios nos ha puesto en ese camino, discipulado, discipulado y discipulado. El discipulado nos fortalece, abrimos discipulado, tenemos discipulado en todos lados, gracias al Señor. Romanos 1:28, ¿qué dice la palabra? Además, como no estimaron que valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, a su vez los entregó a la depravación mental para que hiciera lo que no debían hacer. Pues ¿qué has tomado más en cuenta? Tu formación secular. Y no digo que está mal, yo siempre aliento a los jóvenes que sean profesionales, siempre los he alentado. Pero no tomar en cuenta a Dios y tomar como prioridad esa formación, ¿qué dice? Cuando tú no tomas en cuenta el conocimiento de Dios, Dios te entrega una depravación mental. Y es por eso que ocurrió pues fornicaciones, adulterios, hombre con hombre, mujer con mujer, y ya no tenían, y hasta que ha llegado hasta relaciones con animales. Javín se levantó en esos últimos tiempos porque ya no había alguien que decía, no, la palabra es lo más importante para ti. Cuando hicimos la escuela de guerreros aquí en La Paz, una de las cosas que enfatizamos, ¿cuál era? Meditación, meditación. Las meditaciones eran 5 de la mañana, todos los días, las 2 semanas. ¿Y qué pasaba? Cuando salíamos, leíamos la Biblia todos los días. Ahora en cambio, hermano, tienes un tiempo de lectura con la Biblia, el juez te habla y te dice, tienes que leer, o lo has acallado. La Biblia es algo importante para ti. Estamos con una hermana, con Vanessa, ella es de Perú, es misionera, nos está visitando, y ella me hablaba, ¿no? Allá en la escuela, todos los días, lectura. Y ella me decía, hasta estoy cansado, pero teníamos que leer. Pero a medida que leí, entendí los propósitos de Dios. Pero la inteligencia humana te dice, no, pierdes tu tiempo leyendo la Biblia, ¿qué encuentras? Y de pronto hasta páginas hay enteras donde dicen, no, te voy a mostrar las fallas de la Biblia. Pero cuando tú entiendes y viene el Espíritu de Dios, te explica. Y la fe te hace entender y creer en el Señor. Cuando creemos, vencemos en fe. Fe es creer sin haber visto. La razón no muchas veces obstaculiza, hermanos, el creer en el Señor. El Señor viene. ¿Hace cuánto han hablado? 2000 años. Yo puedo hablarle a mi hijo, el Señor viene, papá, ya vamos a la iglesia, pero no seas fanático. La razón es terrible, hermanos. Y para que este Javín fuera vencido, Dios levanta una mujer jueza, o no sé si es juez, una mujer juez creo que es, ¿no? Como mujer presidente, no es presidenta, diciéndole, una mujer juez, Débora. Y su nombre significa abeja, por eso está la abeja ahí. Ahora sí, ya, significa abeja. Veamos Jueces 4:4. Débora, la esposa de Lapidot, que significa antorcha, lumbrera. O sea, las mujeres cuando están con cobertura sirven en el ministerio. No era una mujer sin cobertura, Lapidot es brillantez. Su esposo, si bien no era el pastor, no era el juez, siempre la cubrió. Era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Voy a correr un poquito ya, para que la hora no se nos vaya. La abeja crea, produce miel, y la miel representa la revelación de Dios. Abeja. Entonces esta mujer era mujer de palabra, mujer que escudriñaba la Biblia, una mujer que tenía la palabra en su corazón. ¿Qué dice la Biblia? El Salmo 119:3. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tu palabra me levanta, Señor, en momentos difíciles, caóticos. Tu palabra me hace levantar, tu palabra me da consuelo. Jonatán, en 1 Samuel 14:29, ¿qué dice? Entonces Jonatán dijo, mi padre ha traído dificultad a esta tierra. Ved ahora cómo brillan mis ojos, porque probé un poco de esta miel. Y el enemigo nos quiere quitar la revelación de la palabra, nos quiere quitar la esencia de la palabra. Y a veces nos contenta con pocas cosas, pero cuando tú pruebas la palabra, tus ojos brillan, la revelación de Dios viene a tu vida. Por eso esta mujer es abeja. Y Dios levantó a una mujer
y fue una mujer que mató a Císara. Fueron momentos de mucha bendición de Dios. Cusán Rizataim. Cusán significa negro, oscuridad. Rizataim significa doblemente maldad, perversidad. Eso está en el diccionario Strong. Leamos Jueces 3:7. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿Se da cuenta el círculo vicioso? Y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Siempre estos dos estaban. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán Rizataim, el rey de Mesopotamia. Y los hijos de Israel sirvieron a Cusán Rizataim por 8 años. Si habláramos más, hermanos, nos quedáramos ya. La hora es un problema. 8 años. 8 años es el número del reinicio. 8 es el número de Jesús. 7 es el número del Señor. 8 estuvieron en el arca para reiniciar todo. 8 es número de Jesús. Cuando se agarra el número de Jesús sale 8. Es reinicio. Y pronto nosotros vamos a entrar al reinicio, cielo nuevo y tierra nueva, un gobierno del Señor. Pero este Cusán Rizataim por 8 años no les permitió ver la gloria de Dios. Ahora, Cusán Rizataim, como les digo, es oscuridad, doble maldad. Pero es más grave, no es maldad, no es pecado solamente, es iniquidad. Y la iniquidad es un grado más alto que el pecado, que la transgresión misma. Porque hay 3 formas de definir el pecado: pecado, transgresión e iniquidad. El pecado que cometió Lucero en el cielo, ¿cuál fue? Iniquidad. La iniquidad es la rebeldía total contra Dios de hacer un pecado, el cerrar toda voz a Dios y de cometer un pecado ávidamente. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la maldad está creciendo hoy terriblemente, hermanos. Terriblemente. Los feminicidios, en vez de parar, se han incrementado. Lo encontró un papá cuando le llamó a su hija, lo había golpeado a su hija y a patadas les levantó, ¿qué cosa? El hígado. Encontramos niños violados, violaciones con animales. La maldad ha subido de intensidad. Pero el problema de la maldad es iniquidad. No quiere pedir perdón a Dios. Cusán Rizataim. Vivimos los últimos tiempos. Es por eso cuando Dios vio Génesis dijo: raeré al hombre de la faz de la tierra. Y produjo el juicio. Dios dijo: nunca más voy a castigar con agua. Pero el juicio está viniendo otra vez. Su iglesia se va a ir y la tierra va a ser pasada por fuego. Porque la iniquidad está llegando al colmo. Tanto Canaán dice, tenían relaciones con animales, padres con hijas, hijas con sus hermanos. Terrible la iniquidad. Y hoy la maldad ha crecido tan perversamente, hermanos, que necesitamos parar. Sufrieron 8 años, reinicio. Ahora, yo dije, el problema no es el pecado. El pecado es algo que dice, no, si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús. El problema es la iniquidad. No apartarse de ese pecado y hacerle un círculo vicioso, continuar y seguir en esa situación. Proverbios 28:13. El que encubra sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta de alcanzará misericordia. Lo que le estoy hablando es algo terrible que está pasando hoy. Es algo que la iglesia está atravesando y el mundo entero está atravesando. Y hoy necesito de Dios con todo mi corazón. ¿Dios a quién levantó? A Otoniel. Otoniel es el libertador y peleó contra el rey de las oscuridades. Yo quiero decirle algo: la iniquidad no quiere decir que no puede ser perdonada. La iniquidad está prácticamente en manos del diablo. Dice la Biblia, a algunos rescatad, a algunos sacarlos del fuego mismo. La iniquidad es tomar a una vida totalmente el diablo como propiedad. Pero Dios levantó a los Otonieles. Otoniel significa el león poderoso de Dios. Y el león es la tribu de Judá, es alabanza. Es alabarlo a él. También significa fuerza de Dios. Y este Otoniel, hermanos, era hermano menor de Caleb. Pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda al Señor, levantó un libertador para salvarlo. Se llamaba Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb. Y Caleb era un hombre terrible. Un hombre que no soltaba la presa y la agarraba hasta llegar a la bendición. Y Otoniel también se casa con una mujer guerrera. Y dice la Biblia que la única manera de vencer este pecado de la iniquidad
es con la fuerza de Dios. Es por eso que alguna vez, hermano, cuando estamos compartiendo, de pronto se manifiestan espíritus demoníacos, porque es iniquidad. El enemigo ha tomado, pero el poder de Dios hace que esas vidas se liberten. Esas vidas se entreguen al Señor. Filipenses 4:13. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, que me da las fuerzas. Hoy todavía tenemos victoria en Cristo Jesús. Por favor, diga amén. Hoy todavía tenemos victoria. La fuerza de Dios está con nosotros. Debemos orar por nuestros hijos, por la iglesia, por mi vida misma. Y si hay un problema de iniquidad, en la fuerza del Señor, en el poderoso león de Judá, quitar esa iniquidad, que es heredada inclusive. La iniquidad es la que se hereda, no el pecado. Hasta la tercera y cuarta generación. Jueces 3:10. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. Eso lo hace con David. Hermanos, yo no sé qué problemas puede haber. Problemas de suicidio, problemas de complejos de inferioridad, voces que hablan, visiones extrañas. Hay tantas cosas que he estado y he visto. Cuando visité a un hermano que practicaba música rock, él me decía: pastor, de la pared salen, de los cuadros salen y me atormentan. No importa cuántos salieran, cuántas voces vinieran y cuánto tomaron tu vida. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, Él te da libertad. Y es la sangre de Cristo que hace eso en nuestras vidas. Y Otoniel fue levantado y el Espíritu de Dios vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla, y el Señor entregó en su mano ¿a quién? A Cusán Risataim. ¿Y sabe quién sería este? El anticristo, el hijo de la perdición, el hijo de la iniquidad. Y dice que ya está presente este ministerio, aunque no lo vemos, y hay algo que los detiene, y es la iglesia. Por eso este tiempo la maldad ha crecido, las iglesias han dividido, el problema ha entrado en la iglesia. Pero este Otoniel lo venció. Hijo de Cenaz, Kenaz, cazador, era un guerrero. Él tenía el arco y la flecha, y eso significa enviar. Enviaba a sus hijos al ministerio, era un hombre de visión. Por eso dice: no, bienaventurado el hombre que tiene llenas sus flechas, su aljaba llena de flechas. Cuando llegue el día, sus hijos lo van a defender, es mandar. Entonces, cuando yo tengo el ministerio, mando. Y este hombre era Kenaz, hijo de Kenaz, y tenía un ministerio que enviaba, capacitaba. No solamente fue un libertador, capacitó. Y nosotros necesitamos capacitar a nuestra familia para salir de esta maldad que le estoy hablando, que es poderosa del enemigo. Yo tengo algo pues más poderoso, el todopoderoso, que es el Señor. ¿Qué dice la Biblia? Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Yahvé a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Hoy como nunca, ¿qué necesitamos? La presencia del Espíritu. Que su Espíritu nos llene, hermanos, para estos tiempos finales. Se va a levantar un ministerio de intercesión y ayuno en este lugar, porque necesitamos orar, necesitamos interceder. Van a haber tiempos de ayuno que tal vez yo no puedo llegar por una u otra causa, pero necesitamos volver a las cosas del Señor. Hay muchos problemas que estamos enfrentando como familia, iniquidades que están destrozando nuestro hogar, que no podemos salir de esos círculos. Y dice que el Espíritu de Dios se derramará sobre nosotros. Y no va a ser con ejército, no va a ser con hablar, con gritar, con forzar, sino con el Espíritu del Señor. Y vamos a salir de todas estas cosas. Para vivir en las alturas necesito este Espíritu y levantarme como Otoniel. Hermanos, quisiera hablar de más jueces, pero el tiempo no nos alcanza. Este es el último que trae Madián, pobreza. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y los entró en mano de Madián. El poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas, y los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas, en las cavernas y en lugares fortificados. Hermano, vivir en una cueva no es vivir civilizadamente. Vivir en una cueva es que tienes un problema y te has escondido. Vivir en una cueva significa perder tu privilegio civilizado y quedar en una situación rebajada. Madián vino y los destrozó, y ellos vivían hasta en cuevas. No tengo por qué vivir en cuevas. Por eso Dios dice: no puede haber cuevas de ladrones. Por eso Dios lo sacó a Lázaro, que se estaba pudriendo. Las cuevas destrozan nuestras vidas.
Pero ahí Dios levantó a Gedeón, el talador. Y dice la Biblia, el verso 4, acampaban el producto de la tierra, acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Les quitaron todo. No permitían que el trigo crezca, no permitían palabra, nada. Un ataque furibundo, pobreza, destrucción, ni fruto, nada, hermanos. En cambio, 2 Corintios 8:9 dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiéramos hacernos ricos. No hablo de una riqueza material, pero no tienes que vivir pobre, no tienes que vivir mendigando el amor de Dios, no tienes que vivir muerto, hermanos, en tus problemas. Dios murió pobre, dejó sus riquezas, su deidad, murió en la cruz para que tú seas rico, para que tengas, hermano, poder, autoridad de pisar serpientes y escorpiones. Pero esta gente vivía ¿en qué? En cuevas. Y cuando salían a sacudir el trigo, les quitaban, no les dejaban asno, no les dejaban nada, una pobreza total. Y esta cita me gusta, lo que dice David: una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. La pobreza no es de Dios. Si bien hay pobres, pero David dice: jamás he visto a alguien que confía en el Señor. Nunca lo he visto escondido en una cueva, nunca lo he visto ahí derrotado. Son hombres que salen victoriosos, son hombres, y aún sus hijos, jamás Dios los abandona. Menos sus hijos van a estar mendigando la palabra de Dios. Ellos son instruidos en el Señor. Pero Madián quita todo. Fueron entregados a Madián, ¿ya? Y dice que hicieron lo malo y lo entregaron a manos de Madián. Madián significa disputa, altercado, discusión, juicio. Yo no puedo altercar con Dios. No peleemos con Dios. La Biblia dice: ded gracias en Dios en todo. Por alguna situación acontece. A ellos les sucedió, ¿para qué? Para que volvieran al Señor, para que volvieran a sus caminos. Pero Dios me está diciendo: si tú altercas con Dios, vas a salir pobre, te van a vencer. Romanos 9:20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Todo ayuda a bien. Y Dios tuvo que levantar estos reyes malvados para que despierten estos hombres, y surgieron libertadores. Los problemas que hoy atravesamos, hermanos, son misericordia de Dios para que volvamos a Él. Y hoy Dios está levantando esa capacidad de juzgar. Y Dios levantó aquí a Gedeón. Su nombre significa talador, derribador, guerrero. Dios nos quiere levantar hombres derribadores que derriben los argumentos de Satanás, que derriben todo argumento que él tiene para empobrecernos. Y vino el ángel de Yahvé y se sentó debajo de la encina de Ofra, el cual era de Joás abisesita, y su hijo Gedeón estaba sacudiéndolo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. A este hombre Dios lo levantó, le dijo: hombre fuerte y valiente, esforzado, y este hombre fue quien destruyó a los madianitas. Hablar de Jefté, de Sansón sería más. Hagamos un resumen. Si nosotros, hermanos, no permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra conciencia, si tu conciencia se cauteriza, si tú en este tiempo ya no sientes, Dios ya no te habla, y estás como si no pasara nada cuando tienes un problema con un hermano, si tu conciencia ya no habla cuando tú cometes un pecado y vienes como si nada a la iglesia, venimos como si nada a la iglesia, y no nos inquieta aquí alrededor, aquí adentro, y te has vuelto insensible al Señor, robadores y saqueadores vendrán y robarán el fruto de tu trabajo. Y si insistes esto, se volverá en un ciclo vicioso, y engordarás de tanta situación que todo esfuerzo, todo trabajo, todo sudor no te dará frutos. Y podrás dar vueltas como Sansón hasta que te crezca tu cabello, hasta que reconozcas al Señor. Y Eglón vino para destrozar. Y si tú mantienes y con mente humana quieres razonar las cosas del Señor, no agrada a Dios. Fe es creerle al Señor, fe es avanzar en las cosas del Señor. Pero lo más grave es Cusán Risataim. La iniquidad puede venir a tu vida, la impureza. Y esta iniquidad ya no siente nada, es dureza de corazón. Y hacen cosas tan malas, hermanos. Se inauguró ya en iglesia en Argentina, y a nivel de Sudamérica se están inaugurando iglesias donde los pastores son homosexuales, las mujeres lesbianas, ministras, como si nada. Ya no hay un juez que nos hable y que nos diga que esto está mal.
Cusán Risataín es llegar al límite de la maldad. Pero eso se lo vence. Ahí se levanta Otoniel, el león de Dios. Y al final Madián destruye todo y te hace vivir en cuevas. Hay muchas bendiciones para el pueblo de Dios, pero hoy necesitamos pedirle a su Espíritu Santo que nos hable. Si tú de alguna manera ya no sientes el hablar de Dios, tu conciencia ya no te dice que lo que estás haciendo está mal, es tiempo de que hoy volvamos al Señor. Le digas: Dios, te necesito. Habla mi vida. Quiero que tu voz siempre esté conmigo para que estemos listos para irnos a la patria celestial. Y si estás pasando un problema, acude a Cristo. Él es la fuente, Él es nuestro Dios. Ahí sentadito, por favor, agache sus rostros, cierre sus ojos, búsquele a Dios. nuestra delicia Padre, te eres damos tú. gracias. Mi deseo eres tú.